Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estas clases de julio y septiembre. Las hacemos vía telemática porque todavía el centro, a pesar de que ya está abierto, decidimos como grupo hacerlas vía telemática. Estamos en la sesión número 10 de la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Hay que decir que este libro lo escribió Vicente Beltrán Anglada y lo que hacemos aquí es una lectura, un estudio del libro. Hemos colocado el texto tal como aparece en el formato original, en diapositivas, y semanalmente vamos desgranando el contenido. Por lo tanto, el texto es de Vicente Beltrán Anglada, la interpretación de este estudiante y del grupo que le acompaña. 10ª sesión, 14 de julio de 2020. Aquí nos quedamos en el capítulo 4, en esta diapositiva, en la sesión número 9, la semana pasada. Dice, por esta composición que refleja lo que ocurre en otras ramas de la jerarquía, se darán cuenta cómo en el momento actual todos los sectores del vivir humano están implicados en esta orientación espiritual definida de unidad. El propósito de redención planetaria, por el que trabaja activamente el nuevo grupo de servidores del mundo, viene representado por todas las ramas de la jerarquía, por aspectos humanos muy acusadamente definidos, pero lo que mayormente interesa es la eficacia del trabajo conjunto, la unidad de intención o propósito que triunfa de la diversidad de características personales de sus miembros. Como sabréis, la semana pasada hablamos de la composición de la rama. Estuvimos leyendo a los nombres, aparentemente las actividades, ahora volverá más adelante con esa descripción, y lo que pudimos ver que era una rama que estaba constituido por seres humanos variopintos, de diferente procedencia y de diferente evolución, en el sentido de evolución de que vienen de ambientes sociales diferentes. No pertenecen todos a la clase alta, económicamente hablando, ni tampoco son extremadamente cultos. Lo único que los une es ni más ni menos el amor a la humanidad, aparte de disponer de un equipo mental organizado y de una personalidad integrada y, por descontado, de una obediencia completa al alma. Por eso pueden formar parte de este nuevo grupo de servidores del mundo o servidores de la humanidad. Continuamos. Dice, puede decirse, en todo caso, que esta unidad de propósito viene regida por el rayo del alma o del yo superior de los componentes de la rama, en tanto que las características humanas o personales por el rayo de la personalidad, es decir, de la integración de los rayos de la mente concreta, del cuerpo emocional y del cuerpo físico. Una cosa es el cumplimiento del propósito, que está regido por el rayo del alma, es decir, es el alma, el yo superior, lo más elevado, la mente abstracta en este caso, lo que te conduce a la rama que está emitiendo una nota de rayo idéntica a la que tú posees. Por lo tanto, el matiz cualificador por excelencia de la personalidad será el rayo de la personalidad, pero el del alma no es detectable, en tanto y en cuanto el alma lo que va a expresar es precisamente ese enfoque en el mayor bien para el mayor número. Será hablar en términos de corazón y sobre todo hablar en términos de unidad, de síntesis. Eso es prerrogativa del alma y con el tema de la síntesis, por descontado, de la mónada. Y el tema del rayo, la forma en que yo exprese a ese alma, forma parte de lo que es el misterio del rayo de la personalidad. Continuamos. Dice, esta simple declaración comporta, no obstante, dos hechos profundamente esotéricos. A. Que la rama es de segundo rayo, porque el alma espiritual de sus componentes pertenece a este rayo y es a través de la mente superior o egoica que se transmiten las correspondientes enseñanzas y sistemas de entrenamiento. Por lo tanto, aquí hay un matiz muy importante, que es consustancial a todas las ramas de la jerarquía. El entrenamiento es vía mente abstracta, no vía mente concreta. Por lo tanto, o desarrollamos la telepatía, o va a ser difícil, o mejor dicho, nos volvemos intuitivos, o va a ser muy difícil que podamos registrar las clases, sobre todo recordar nítidamente, tener una capacidad suficiente para sintetizar el contenido de una charla del maestro. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente nosotros
En el día a día lo que utilizamos en su mayor parte es la mente concreta, que nos da una perspectiva de la personalidad que ya conocemos sobradamente, pero que esta mente concreta no puede practicar la intuición. Esta mente concreta debe de estar formada y sobre todo en silencio. ¿Para qué? Pues para que vengan impresiones de la mente abstracta. Y cuando estas impresiones se manifiesten, ahí tenemos ni más ni menos la enseñanza esotérica, que es con la cual el discípulo se va a desarrollar. El maestro no hace un entrenamiento personalizado, es grupal, a no ser que el discípulo se esté preparando para algo muy especial, expansiones de conciencia o iniciaciones, que es el mismo nombre, se le asignará un tipo de meditación o de ejercicio específico, que más o menos, por el tipo de rayo de personalidad o de vehículo mental, deberá realizar durante un tiempo y el maestro observar los resultados. Por lo demás, lo que se pide a todos los discípulos, a todos los miembros de la rama, es mantener el nivel más alto, el enfoque más alto. ¿Qué quiere decir? Vivir en el mundo sin ser del mundo, es vivir en la mente abstracta. Por lo tanto, el antakarana debe de estar completamente construido. El vínculo entre la mente abstracta y la concreta ha de ser perfecto. De esa forma, el discípulo está en continuo contacto con la energía del ashram. B. Que el maestro nos prepara para la iniciación, que el maestro que nos prepara es un adepto de cuya mónada pertenece a sí mismo al segundo rayo. Por lo tanto, Vicente ya nos dice claramente que es un alma de segundo rayo y que su maestro es el de segundo rayo, a pesar de que trabajó continuamente en la línea del Agni Yoga, que es aparentemente la línea del primero, y es la línea del primero y precisamente de la exteriorización de lo que sería la idea de Shambhala. Dice, la vida del discípulo y la efectividad de su trabajo en el mundo radica en que transmite todas las impresiones superiores de la enseñanza recibida en el asrama por la mente abstracta al cerebro físico mediante la actividad de la mente intelectual o concreta. Esto es lo que hemos hablado antes, ¿no? En el momento que la mente concreta, la mente intelectual esté aquietada y es perfecta concentración, si el contacto con a nivel de mente abstracta es palpable, se posibilitará la apertura de este puente, de este antakarana, y la energía pasará por la mente concreta y al final el cerebro la registrará. ¿Por qué es tan importante que el cerebro la registre? Porque debemos tener constancia segura, plena, de que lo que estamos viendo internamente lo ha registrado el cerebro, y cuando esto acontece, esta experiencia es real, y deberemos llegar al punto de evolución en que cualquier cosa que suceda en ese plano arquetípico, mente abstracta, sea registrada inmediatamente a nivel cerebral. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto nos da una idea clara del tipo de evolución que estamos manifestando. Si de momento no registramos nada, todavía queda mucha más piedra por picar. Si estamos registrando algo, nos debemos de hacer la siguiente pregunta. ¿Puedo continuar siendo aquella persona o aquel ser de buenas intenciones que hace un tiempo se encaminó al sendero? ¿O por el contrario, debo cambiar radicalmente y supeditar toda mi existencia a lo que voy percibiendo internamente? Yo apuesto porque es lo segundo. Ahora bien, debemos entender que para registrar esta voz del alma, esta voz de la mente abstracta, de la conciencia superior, directamente en el cerebro, deben haber existido antes años de entrenamiento, de meditación, de silencio real. Silencio real que significa no dejar de hablar como se entiende en Occidente, sino no generar imágenes, porque igual por razones de trabajo nos toca estar en el puesto de información de un negocio, de unos grandes almacenes, continuamente anunciando cosas. Evidentemente que tenemos que hablar. Lo que no debemos de tocar para nada, ni pensar, es en asuntos personales nuestros ni de los demás, y sobre todo no añadiendo nada a lo que solemos ver. Si eso lo mantenemos y es más difícil de lo que se pudiera imaginar uno, evidentemente estamos practicando el verdadero silencio. Es olvidarse del mundo de la forma y solamente tener pensamientos muy sublimes, muy refinados y mínimos sobre el mundo del alma. Dice, interesa conocer esta relación para darnos cuenta
de las diversas cualidades y atributos de los discípulos en el mundo que se mueven como todos los demás seres humanos en la órbita obligada del corriente vivir con todas sus luchas y aflicciones. ¿Qué nos está diciendo? Que el requisito primordial es mantener este antacarana interno, alma, mente, cerebro, abierto a ser posible las 24 horas del día. Cuando lo consigamos, tendremos eso que se denomina, y que Vicente habla bastante en algunos de sus libros, de continuidad de conciencia. ¿Qué significa la continuidad de conciencia? Pues ni más ni menos que cuando uno, por ejemplo, abandona el estado de vigilia y entra en lo que denominamos el sueño, es decir, salta al astral o al plano que le corresponda ir, evidentemente es consciente fuera del cuerpo y dentro del cuerpo. Hoy por hoy nosotros somos conscientes de los planos internos en momentos puntuales a través de la meditación esotérica o experiencias de revelación que tenemos en el día a día, intuiciones, y somos conscientes del plano físico en el estado de vigilia. Pero cuando vamos a dormir, sobre todo al despertarnos, tenemos un batiburrillo de imágenes que no acabamos de entender. Eso es ni más ni menos lo que hemos recogido al pasar la última etapa antes de llegar al cuerpo físico. Pasando por el astral, hemos cogido unas imágenes y resulta que luego nuestro cerebro no acaba de perfilarlas bien. Y por eso decimos que hemos tenido malas pesadillas o que hemos soñado en esto o en lo otro. No son sueños. Son realidades que interpretamos no de la forma más correcta. Unas veces nos generan una gran alegría y otras nos generan una gran zozobra. ¿Continúo? Seguimos en el capítulo 4. Los discípulos no llevan una estrella luminosa en la frente para ser reconocidos, aunque esotéricamente hablando, esta frase mística del pasado tiene mucho que ver con la luz en la cabeza de los sabios y con la aureola luminosa de los místicos. Solo por sus frutos son reconocidos los discípulos y aun a veces la sencillez aparente de los mismos priva de este reconocimiento natural a la mente demasiado intelectualizada. Cuando se dice que posiblemente un maestro haya pasado cerca de aquí, de nosotros, y no lo hayamos reconocido, es porque tenemos una imagen demasiado fantasiosa de lo que es un maestro. No nos ocurriría nunca reconocer a un maestro vestido de albañil, por ejemplo, o vestido de carpintero, o vestido de vendedor, o vestido de una profesión de conductor de autobús, etcétera, etcétera. Y quien dice un maestro dice un discípulo. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que el discípulo ha de ser así, ese aspecto leonino que todos imaginamos, parece que lo asociemos más a un estatus social que no a un nivel de conciencia. Por lo tanto, sí que tendrán el arrojo, el aplomo, el sentido de responsabilidad y al mismo tiempo están realizando una actividad aparentemente sin ser demasiado llamativa, pero que tiene unas consecuencias tremendas para todos aquellos que entren en contacto con este discípulo. Esto deberíamos de verlo, porque esa aureola de luz que tienen estos discípulos encima de la cabeza, con un poco de experiencia se puede ver, y solamente la van a reconocer aquellos que se dediquen a hacer trabajos de servicio, es decir, aquellos que en cierta medida, en mayor o menor grado, están en la misma línea del servicio, de prestar ayuda, de irradiar. El que no irradia no reconoce a los otros que irradian. El que se dedica a aprovecharse de los demás reconoce a aquellos que se están aprovechando de los demás como él. ¿Me explico? ¿Sí, no? Venga, ya quedan pocas para las preguntas. Cualidades distintivas de los hermanos del grupo. Dice, desde el punto de vista de por sus frutos serán reconocidos, vamos a analizar ahora la vida personal de los condiscípulos en la rama. Es muy interesante porque hace una pequeña descripción en la cual también sale él hablando, también se habla de sí mismo, y es interesante darnos cuenta de lo que hemos dicho antes y lo que ya aprendimos la semana pasada. Son seres humanos corrientes, es decir, aparentemente no tienen nada de especial. Lo especial lo llevan dentro, que eso es muy importante. Desde fuera son normales y corrientes. Dice, tenemos el caso de nuestro amigo P, de nacionalidad italiana, de profesión mecánico. Se trata de un hombre singularmente humilde en todos sus aspectos, aunque aquellos que tienen la oportunidad de tratarle pueden constatar conscientemente o no la extraordinaria radiación
de su aura espiritual. Posee dotes excepcionales de percepción psicológica y seguramente sus impresiones certeras respecto a las personas constituirían valiosos datos de interés científico. Nadie como él en la rama, salvo naturalmente el maestro, puede descubrir a la simple percepción los profundos repliegues del alma humana. Fijaos, este hombre mecánico, por lo tanto tenemos un tercer rayo, aquello de piececitas, tornillos, motores, cosas así, ¿no? Decimos, caramba, pero ¿cómo es posible que alguien que conoce esto tenga esa psicología tan profunda, esa visión tan certera? Por una razón bastante sencilla. Cuando uno vive una vida de meditación, de concentración, esa cualidad se despierta. Y nos dice algo muy importante. Tiene una percepción solamente superada por el maestro. Bien, hay que decir una cosa. Para formar parte del ashram, no del grupo del maestro del ashram, uno debe de expresar una cualidad determinada. Ha de ser muy bueno en esa cualidad y todo el tiempo que esté en la rama la va a potenciar continuamente más con la ayuda del maestro. Unos por la meditación, otros por la percepción psicológica, otros por la capacidad de proyección a distancia de energía. Todos contribuyen a que el proyecto de las ramas se lleve a buen término. No es que lo haga el maestro llegará a ser un gran maestro en la medida en que sus discípulos evoquen la enseñanza del maestro en bien de la humanidad. Parece que esto lo entendemos muy bien. Nadie como él en la rama, salvo el maestro, puede descubrir a la simple percepción los profundos repliegues del alma humana. Vamos, que tiene una intuición extraordinaria. Yo imagino que esto es como el que llega a una ferretería donde hay 50.000 tipos de tornillo, uno explica su problema y enseguida sabe en qué estantería, en qué armario, en qué sección está el tornillo que yo necesito, ¿no? Pues saber esto implica tener un antakarana interior plenamente construido. Alma, mente, cerebro. Mente abstracta, mente concreta y cerebro, por supuesto. Interesante, ¿verdad? Continuamos. Dice, es por esta razón un valioso elemento de ayuda para la obra de la jerarquía en el sector específico en donde vive. Posee además dotes inapreciables de captación. Hablando en términos espirituales, su poder de seducción es enorme y son muchos los que a través de él han logrado penetrar firmemente en el sendero. Sus palabras sencillas y sin formulismos vanos vienen potentemente inspiradas por la fuerza del verbo. Es curioso, nos podemos preguntar, ¿y quién ha sido este hombre? Para poder, supongo que ya por la edad ya no estará encarnado, pero fijaos el poder que describe Vicente que tiene este discípulo y que gracias a él, haber hablado un par de veces seguramente con algunos, han tenido en su vida una reorientación y se han adentrado en el sendero, en la búsqueda interior. Eso es lo que debe de hacer un discípulo del maestro. Solo la línea del segundo rayo, la línea par por excelencia, la que se dedica a la enseñanza esotérica, es la que se encarga de realizar este trabajo. Los otros, en sus diferentes disciplinas, serán diferentes líneas de rayo, realizarán un trabajo similar, pero la enseñanza esotérica le corresponde a la línea del segundo rayo. Dice, sus palabras sencillas y sin formulismos vanos vienen potentemente inspiradas por la fuerza del verbo. El secreto de su poder, dice Vicente, como dice el maestro, reside en su exquisita sencillez y humildad y en su afectuoso trato respecto a los demás. Es un verdadero privilegio, hablando siempre en términos ocultos, poder establecer contacto con el hermano P en el plano físico, pues siempre tiene la palabra justa y el consejo certero para cualquier problema personal del diario vivir. Creo, hace una alabanza, bueno, a ver, puede hablar de forma negativa de los hermanos del grupo, por una razón bien sencilla, porque él está trabajando a niveles causales y lo que los otros hagan va en consonancia con lo que internamente son. Ahora, ya sabéis que no nos está permitido en el tema esotérico tocar los temas de la personalidad. Esto queda para aparte y no debemos mezclar nunca energías. Pero sí que es una delicia
haber podido presenciar a un hermano, un discípulo, trabajando en esas condiciones. Porque más que nada, lo que ejerce ese ser es un imán potentísimo, que todo aquel que se acerque automáticamente percibe una energía tremenda, y esa energía tremenda es la que le hace llevar a cabo su plan. Dice, el caso del hermano T es de índole muy especial, por cuanto trabaja actualmente y con poderosos medios a su alcance en las investigaciones científicas de un país cuyo nombre no puedo revelar. Este hermano es científico. Venga, preguntas. Venga, preguntas, ¿no tenéis ninguna? ¿No? ¿Ninguna? Una pregunta. Venga. Ha habido un momento que has dicho que cuando volvíamos del estado, cuando despertábamos, que recordábamos como si fueran sueños, ¿no? Sí, el pase por el astral, sí, cosas Pero absurdas. que realmente no era que soñábamos, entonces. No. Eso es lo que me ha llamado la atención. No, es que le llamamos sueños porque no tenemos una palabra mejor, pero no es un devaneo de la mente. Lo que pasa que lo que hemos presenciado en los planos internos no tenemos palabras para describirlo. Entonces cada uno, según el bagaje cultural que tiene, es decir, la persona que haya leído poco o que ha visto, que ha reflexionado poco, su bagaje interno es mínimo, ¿no? Culturalmente hablando. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre saldrán las mismas imágenes. Pero aquellos que, por ejemplo, sean más ilustrados o hayan reflexionado más, estudiado más, pues tienen una mente mucho más enriquecida. Entonces, los matices de un sueño de una persona culta no son los mismos de una persona que no tiene. Es decir, no es lo mismo un sueño en conciencia de masa que aquellos que realmente tienen la autoafirmación. Es muy diferente. Por eso unos reconocen cosas muy claras, por ejemplo, los que son muy místicos y al mismo tiempo no tienen una mente muy fuerte, si son místicos, acaban viendo todas esas divinidades que creen que son reales, pero eso es astral, ¿eh? No es así. Va en función del bagaje cultural como la mente construye. Es como la intuición viene, pero no tiene forma. Según el bagaje de uno, va revestida de una cosa o de otra. Claro, hay que saber distinguir esto, hay que saber profundizar en esto. Pero eso es poquito a poco, ¿eh? Y tiene mucho que ver la imagen con la cual sustentamos la intuición, el mensaje que nos ha llegado, con las aficiones del día a día de uno, ¿eh? A lo largo de los años. ¿Continúo? ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? Sí, Jesús, una pregunta. Dime, Gloria, dime. Es que al principio has dicho que el rayo de la personalidad depende del rayo del alma. ¿Lo he entendido bien? Sí, claro. Es que el rayo de la personalidad va a ser el encargado de transmitir el potencial del rayo del alma. A ver, lo que no podemos tener es el rayo del alma por un lado separado del rayo de la personalidad. Y de hecho el rayo de la personalidad se manifiesta porque dentro está funcionando el rayo del alma. Pero a veces son distintos. Bueno, casi siempre son distintos. No, yo no te he dicho que sea el mismo. Yo no te he dicho eso. Yo no te he dicho que sea el mismo rayo. Yo lo que te digo es que el rayo de la personalidad, que actúa siempre como subrayo del alma, se manifiesta porque dentro de la personalidad está claramente manifestado el rayo del alma. ¿Me explico mejor así o no? Si yo tengo un ejemplo, si yo tengo un alma de segundo rayo y una tú personalidad... eres un alma... No tengo, no. Si yo soy un alma de segundo rayo y tengo una personalidad de tercero, imagínate. Sí. Pues ya sabes. Quiere decir que ese tercero estás... Ese tercero me está obligando, te estaría obligando a actividad, acciones continuas. Pero siempre es... A ver, te explico. Las acciones de la personalidad responden al rayo de la personalidad. La cualidad de las acciones, la calidad, la esencia, al rayo del alma. ¿Lo vemos mejor así? Sí. Por ejemplo, una persona de quinto rayo, metódica, manía, bueno, muy metódica. Ya sabéis que el pan y el vino. Esto es así, ¿no? ¿Qué haría el alma? ¿Qué haría el alma aquí? Haría lo mismo. La calidad la aporta siempre, el aspecto calidad es conciencia, es el alma.
Es el Eso está alma, ahí, claro. la calidad. Claro, y si en la medida en que uno, por ejemplo, si es la investigación, si uno se dedica a investigar cosas que, bueno, que a lo mejor son un poco reprobables para algunas conciencias, ¿qué manifestación de alma hay ahí? Ninguna. Claro, es la conciencia. Bueno, Claro. Esto es conciencia. como el arte. A ver, ¿por qué el arte en los últimos 100 y pico de años va como va a nivel mundial? Porque no hay un alma de cuarto rayo detrás, no hay encarnadas. Empezarán a partir de 2024 a volver a encarnar. Entonces, ¿qué sucede? Que no es la línea genuina del cuarto rayo. No obstante, hay creaciones interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, los cuadros de Mondrian, estos cuadrados, estos rectángulos de colores, son muy importantes. También está lo del señor Kandinsky. Y dices, bueno, pues sí, o lo del señor Dalí, o del señor Picasso, del señor Miró y de muchísimos más. Y luego tenemos, por ejemplo, la pintura clásica del Renacimiento y tenemos ahí los cuadros, por ejemplo, de Velázquez, ¿no? Hiperrealismo, ¿no? Por un lado, y lo del Renacimiento, hiperrealismo, ¿no? Y luego tenemos una pintura que, bueno, pues está ahí, impresionistas, etcétera, etcétera. Cada uno refleja su aportación como a través de una personalidad y generalmente algunos a través del vehículo emocional y por eso lo ven como lo ven. Es decir, puntitos de luz, manchitas, trazos así sencillos y visto en perspectiva, pues es un cuadro. Y otros no. Otros lo detallan y prácticamente hacían fotografías siglos antes de que existiera la fotografía. Tiene mucho que ver el potencial manásico, el potencial emocional y la capacidad de que el vehículo etérico pueda realmente captar esas energías y plasmarlas en un lienzo. A fin de cuentas, la pintura es una proyección holográfica, que se acaba materializando a través de las manos del pintor, pero quien pinta, quien dibuja, no es la mano del pintor, es el alma la que se está manifestando. ¿Cómo? De hecho, para hacer un cuadro o escribir un libro hay que meditar. ¿Cómo se medita? Concentrándose, caramba. Para escribir una sinfonía es la misma historia. Para todo igual. Para estudiar la carrera de medicina hay que estudiar muchísimo, hay que tener mucha práctica y sobre todo una profunda concentración. Porque cuando hay concentración hay que expansión. Hay contacto con el alma, sí. Ahí está, hay contacto con el alma. Oye, y una pregunta, otra pregunta. Dime. En el triángulo de alma, mente, cerebro. Cerebro, sí. ¿Entra el vehículo etérico aquí? Es que ¿no? el cerebro es el vehículo teórico, es el Es que el representa vehículo. el cuerpo físico. Aquí estaríamos hablando rayo del alma, rayo de la mente y rayo del cuerpo físico, que es el cerebro. Cuando hablamos del cuerpo físico, nos referimos al cerebro, porque es la herramienta que tiene el alma para realmente estar en el plano físico. Sin cerebro no podríamos estar. Ya. Tenemos ese reptiliano que está atrás, ese pequeño que es básico, que bueno, que está ahí, que es común, se dice reptiliano porque es común a los reptiles también, es muy básico, pero ese no vale para manifestar el potencial del alma y sobre todo el alma existe en tanto en cuanto hay una mente poderosa, Estas son las ideas que hay que tener claras, ¿no? De hecho, el alma nace de la mente. Por lo tanto, en Leo, que es la afirmación, es el desarrollo del intelecto. Así como el instinto es Cáncer, y llegamos, por ejemplo, a Virgo, y utilizando la mente para resolver los misterios de la creación y las famosas preguntas quién soy, etcétera, etcétera, acaba dando nacimiento que al niño Dios. Virgo es eso. La materia es la mente. Lo vemos, ¿no? Por eso Virgo son las vírgenes, que es la materia que nace. Pues nace en lo más refinado, pero nace lo más refinado porque está en contacto, aunque no lo sepa, con la parte más abstracta, que es la espiritual. Pero eso nos olvidamos de ello de momento y entendamos que sin un intelecto poderoso no podremos continuar. No, porque no se trata de tener creencias, sino de conocer, y eso es más difícil. ¿Lo vemos? Continúo entonces, ¿no? Una cosa. Dime. Hemos dicho, el cumplimiento del propósito corresponde al rayo del alma. Vale, claro. Eso está claro. Entonces el ruido, cuidado el ruido, hay un ruido, hay una cosa que roza. Pues yo
No sé qué es lo que roza, ya está. El cable del micrófono. Otra vez. No, no es el cable, es el ventilador, dicho. Bueno, hemos dicho que el cumplimiento del propósito corresponde al rayo del alma. Y entonces el alma utiliza el rayo de la personalidad, o sea, el rayo mental de mente, para la expresión, Claro, para expresarse. claro. O sea que De hecho, puede ser el vehículo, de segundo rayo, pero el segundo rayo lo puede expresar a pasando por través ahí, del por esos tercero, que dice Paula. es que ahí está, es que se debería llegar a un punto muy grande de síntesis para que saliera puro. No olvidemos que el vehículo que ha de controlar la forma de expresión, en el quinto trabajo de Hércules queda muy claro, es el vehículo mental. Ahí Hércules tiene que decidir. En el momento que Hércules decide en el signo de Leo, con el famoso dragón, digo, de león de Nemea, lo que está utilizando ¿qué? Es el intelecto ya. Cuando el intelecto se utiliza, se ha puesto un freno y por un lado y se ha dejado un camino abierto. Ese camino es el que hay que transitar. Mientras uno vive en la dualidad, es muy difícil manifestar afirmación. Cuando uno cierra la puerta a una parte de sí mismo, por tanto, esta parte ¿qué va a pasar? Va a morir de hambre. Lo que hace él, que es ¿cómo manifiesta el alma? Pues dejando la personalidad en su lugar. Ahora hay que entender que el alma no puede estar sin la personalidad, sin la forma. Lo que sucede es que nosotros generalmente, y en un periodo muy extenso del sendero, el tema de la personalidad se habla, pero no se habla con fundamento de causa, porque no está integrada, Es decir, hablamos mucho de personalidad, pero todavía no lo somos, seguramente, porque el vehículo emocional va por allá, el mental está dormido y el etérico hace lo que quiere. Entonces, claro, mientras tengamos esta dificultad, olvidémonos del alma, olvidémonos por completo del alma, porque realmente el alma precisamente se manifiesta cuando hay una personalidad que realmente cumple todo aquello que se propone. Eso es un indicio claro, clarísimo, de que detrás puede estar esta energía. Pero mientras esto no se consiga, no, y además que conocemos todos, mucha gente, incluso del sendero, que no pueden mantener la concentración más de medio segundo, que están continuamente cambiando. ¿Qué indica eso? No es que sean las energías, no, es que el plexo está muy abierto. Es decir, la mente y el plexo solar no se llevan bien, La mente concreta sí, pero la mente abstracta se lleva fatal. Hay que centralizarse y sobre todo en el entrecejo. Esto es una cosa muy antigua. Si pudiéramos cada día concentrarnos 15 segundos en el entrecejo, muchísimas de las historias personales que tenemos las veríamos de una manera muy diferente, muy diferente. ¿Sigo? ¿Sí? Venga, continuamos. Dice, se trata de una mentalidad concreta, prodigiosamente organizada para el cálculo matemático. Este segundo compañero, que era un científico que no cita al país, pese al hecho de estar ubicado en una rama de segundo rayo de amor-sabiduría. Para aquellos realmente interesados en el estudio de los rayos, hay que aclarar que la mente concreta del hermano T pertenece al quinto rayo de expresión científica. ¿Ves? Mira, sin saberlo, lo que hemos hablado antes, la famosa mente concreta. Claro, si ese quinto rayo es muy poderoso y hay un segundo de alma poderoso también manifestándose, hay unas ganas de conocer la verdad a través de la forma, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, pertenece al quinto rayo de expresión científica. Ello explica en parte su prodigiosa constitución, pero el hecho de que su yo superior sea de segundo rayo y de que recibe entrenamiento espiritual en una rama regido por el rayo del amor universal constituye la garantía absoluta de que sus y toda su aportación personal en este campo serán siempre en bien de la paz y concordia de los seres humanos. ¿Veis la diferencia que hay, ¿no? Lo que hemos hablado antes, cualquier investigación va al servicio de la humanidad. Continúo. Dice, nuestra hermana Ti se trata de una dama cuyo incentivo en la vida fue constantemente la indagación y el estudio de las leyes esotéricas en relación con los ciclos del tiempo y la moderna astrología, fuertemente polarizada en la constelación de Acuario por anteriores vínculos espirituales. Su aportación es de gran ayuda en la rama. Como se dijo precedentemente, desde hacía mucho tiempo estaba sujeta a supervisión. Creo que esta es la discípula de la cual yo os conté hace tiempo una anécdota muy curiosa, ¿no?
La conocía personalmente Vicente. Esta creo que es la hermana de Argentina, de Buenos Aires. Dice, por haber trascendido inteligentemente las pruebas a que fue sometida y haber podido acceder a las crisis consiguientes, fue aceptada como miembro activo en la rama desde la fecha en que C, por haber dejado el cuerpo físico y tener que actuar temporalmente en la conciencia devachánica, dejó su lugar vacante. Bueno, cuando la Bailey desencarna, sabéis que en la autobiografía de Liz Bailey se cita que en el momento de morir, lo cita su marido, pues el maestro Kutumi Lalsin, vino a buscarla. El maestro no la vino a buscar porque se desencarnaba. El maestro la vino a buscar porque iba a recibir la tercera iniciación. Entonces estuvo, según unos escritos de Foster Bailey que aparecieron en los años 70, después de fallecer él, estuvo durante unos años, unos 20 años o por ahí aproximadamente, en el Devachan. Y luego, según el escrito este de Foster Bailey, continuó ejerciendo de secretaria de Kutumi, papel que había hecho con el tibetano de amanuense. Fijaos qué curioso. Dice, posee las cualidades comunes a las almas viejas, buena voluntad, servicio y sacrificio. Buena voluntad, servicio y sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Renuncia a la comunidad, renuncia a todo aquello que no vale y no está de acuerdo con la expresión del alma. No hay vida para el yo separado, solamente hay vida, servicio y buena voluntad para el yo superior. ¿Lo vemos? Continuamos. Respecto al hermano no vidente francés Z, es decir, invidente, es verdaderamente digna de apreciar la obra de servicio que realiza. Pese a su ceguera física, Z posee plenamente desarrollada su visión espiritual, así como especiales dotes curativas que constituyen un verdadero caso de estudio para la ciencia médica. Nuestro hermano Z no habita en Francia. No puedo revelar, sin embargo, su lugar actual de residencia, aunque quizás los datos reseñados pueden constituir un indicio para los que realmente sientan dentro de sí el deseo espiritual de establecer contacto con él por vía interna. Bonito, ¿verdad? Aquí es bonito. Z no vive en Francia ya. Bueno, esto lo escribió Vicente en los años 70, ¿eh? Por lo tanto, pensemos que el tiempo pasa y seguramente que estarán ya todos desencarnados, seguramente, ¿eh? Respecto de R, como ya se dijo anteriormente, posee los poderes del verdadero iniciado, y nadie como él, después del maestro, es consciente del secreto poder de los mantras de invocación débica y de las criaturas etéricas que viven en los elementos de la naturaleza. O sea que tenemos un discípulo que sería, por ejemplo, un auténtico gozo estar a su lado y ver cómo a través de la invocación se van sutilizando los éteres y vamos asistiendo hacia la comprobación del grandísimo poder que tiene la ciencia de invocación y de evocación, y sobre todo del contacto con el mundo débico. Aquí habla de las escrituras etéricas, las sílfides, las ondinas del agua, etcétera, etcétera. Dice, el hermano L es un joven iniciado, el más joven, físicamente hablando, de los miembros de la rama, de nacionalidad norteamericana. Trabaja en un departamento exterior de las Naciones Unidas en Nueva York. Es un verdadero punto de luz y de amor en aquel centro de actividad mundial y recibe constantemente del maestro las inspiradoras energías jerárquicas para su trabajo específico. Fijaos qué maravilla. Este trabaja en Naciones Unidas, donde más necesaria es la energía inspiradora de segundo rayo, donde más amor falta. ¿Continúo? Respecto al hermano E, de nacionalidad suiza, su caso es muy interesante si tenemos en cuenta que socialmente hablando ocupas un puesto importante en el lugar donde actualmente vive. Este era el rico, el banquero, y bueno, tenía ciertas cualidades, ¿no? Bastantes, ¿no? Es un hombre materialmente rico, pero sus bienes no constituyen un impedimento para poder pertenecer a una rama de la jerarquía y recibir entrenamiento iniciático. Para él no reza aquel axioma crístico de que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico lo haga en el reino de los cielos, ¿verdad? Tampoco podemos concretar si Cristo se refería únicamente a riquezas materiales
en este axioma, ya que la índole específica de su misión universal dotaba a sus palabras de un absoluto significado y por tanto toda riqueza material, toda posesión emocional y toda pertenencia mental están enteramente aludidas en las palabras de Cristo. En el fondo no se trata de tener más o menos, se trata de la identificación con lo que uno tiene. Uno puede estar más apegado por 4 trastos que tiene, si los pierde o no los pierde, que no por perder una gran mansión o un gran coche. Continuamos. Podemos decir de que se trata de un hombre muy sencillo, justo y honrado, y que sus bienes materiales son como una corriente viva de intención superior y pasa por sus manos como un río de energía espiritual que beneficia, socialmente hablando, a gran número de personas. Venga, preguntitas. Ha hablado de unos cuantos compañeros. Uno es rico, esto lo hemos visto ya. Otro es ciego. Otro es un científico. Y luego veremos que hay otro que es un escritor. Parece que el que es escritor, no sé si es el maestro o es un discípulo. Y luego tenemos este que está en Naciones Unidas. Es decir, ¿con cuál de estos apuntes os sentís más identificadas? ¿Memi? Pues no sabría decirlo. Quizás, a ver, lo que veo es que cada uno tiene una cualidad destacada. Un matiz. ¿No? Un matiz, sí. Eso, o sea, es como... no es al azar. Supongo que para el conjunto del trabajo está escogido. Es proceso. ¿No? Pero en cambio cada uno está en un punto determinado, un punto geográfico, haciendo un trabajo muy distinto a cada uno de los demás. Claro. ¿Cuál es realmente cuál puede ser el hilo conductor del trabajo o del propósito del ashram con el por servicio, ejemplo? la capacidad que tengan de manifestar el potencial del alma del ashram en el campo de trabajo donde están, en su profesión, donde socialmente uno se encuentre. Ahí es el campo de servicio primero que uno debe desarrollar. Y si uno lo ventila bien, es decir, lo hace bien, no quiere decir que te vayan a cambiar, te van a dar más para que realmente sigas irradiando en la zona donde vives o habitualmente realizas tu trabajo. No olvidemos que el trabajo que es remunerado, cuando se hace de una manera correcta, anteponiendo poniendo por delante la presencia del alma, es un acto de servicio. A ver, hablamos de servicio referido a la profesión médica en emergencias o a los soldados en emergencias, etcétera, etcétera. Pero el trabajo del ciudadano, cuando lo hace con amor, no con ese amor vago y a veces un poco fantasmal e infantil, sino con aquel amor que está basado en el bien para los demás, realmente eso es un acto de servicio. Lo que sucede, claro, decimos, no, es que me pagan. Bueno, si uno amara su profesión, realmente no se vería esclavizado por la misma. Hoy en día nos encontramos que los trabajos son como son, pero también es cierto que ya queda muy poca gente de aquella que amaba su trabajo. Yo eso con los años me he ido dando cuenta que aquel señor que tenía una carpintería y que estaba siempre con la madera, y aquella mirada que tenía, pues mira por dónde una persona que estaba meditando a su manera. Conocía mucho del tema de la carpintería, conocería mucho, por ejemplo, de poner baldosas o de soldar cañerías, cada uno su profesión, y la mujer que se dedicaba a coser o era costurera, estaba con la máquina de coser o estaba zurciendo, estaba concentrada. El que hacía pasteles lo mismo. Hoy en día eso lo hemos perdido un poco porque la tecnología nos ha superado, pero cuando un trabajo se realiza con amor, uno lo realiza plenamente convencido de que está sirviendo, esto es una bendición del cielo. Muchos de los problemas que tenemos en la humanidad es porque los trabajos y los productos que compramos, consumimos, elaborados por personas que no trabajan en esta línea, es decir, que no ponen el alma por delante, las comidas esas, si hacen comida, no sientan mal y según qué objetos duran poco. No es porque los hagan con obsolescencia programada, como decimos, que es cierto, sino que no hay aquel calor humano que se da solamente cuando hay amor a la profesión. Imagino que me entendéis bien, ¿no? Cada vez es más,
o gente que cambia en una vida, en un periodo de 10 años, de 5 o 6 profesiones. A ver, hay profesiones que se dice clarísimamente que hay que tener vocación. Juez, policía, médico, bombero, jardinero, maestro de escuela. Eso lo entendemos, ¿no? Estas profesiones. Entonces, si a esas profesiones le asociamos amor, ¿por qué el resto no las pueden tener? Un policía sabemos que se juega la vida. Un bombero igual. Un médico tiene que ayudar al paciente, anteponer el bien del paciente siempre, siempre. Y a veces tener que hacer selecciones duras, apostar por los que tienen más probabilidades de continuar adelante. Y los que tienen menos no le puede dedicar el tiempo. Esto sucede en las pandemias, sucede en las guerras y en los cataclismos. ¿Por qué? Porque hay que economizar los recursos, así de claro. Es complejo, pero hay que tomar decisiones. ¿Alguna pregunta más? ¿Pasamos? ¿Sí? Venga. Dice, el caso que quizás resulte más interesante en el orden de ideas que vamos exponiendo es el del hermano RD. Es el único en la rama que no posee cuerpo físico. Abandonó kármicamente el que poseía hace ya bastantes años en un lugar de Hungría. Era profesor en un instituto de enseñanza superior, pero su misión especial de servicio no se circunscribía únicamente al área de la educación, aunque su labor en este campo definido fue siempre muy meritoria, y cuantos estuvieron en contacto con él guardan y guardarán constantemente un inapreciable recuerdo de la simpatía especial de su trato. Bueno, este no tiene cuerpo físico, lo tuvo hace muchísimo tiempo. Evidentemente, un discípulo, si está dentro de la rama del maestro, no va a estar un periodo de tiempo increíble desde el punto de vista de la Tierra dando vueltas por el plano astral. ¿Por qué? Porque si forma parte de la rama de un maestro, ese tema ya lo ventiló hace mucho tiempo. Entonces, según el grado de evolución, estará más tiempo o menos tiempo en el Devachan, un periodo de reposo donde se tienen que poner ciertos puntos sobre las IES y donde se prepara, como no, una vuelta al plano físico. Cuando eso sucede, ese periodo, se pasa directamente a continuar sirviendo en la rama. Y ya sabéis que la norma es muy estricta, no puedes salir nunca de lo que son las 4 paredes, simbólicamente hablando, de la rama, porque si lo haces te quedarás atrapado en otro plano. ¿Continúo? Dicen, era un enlace de la jerarquía, aunque en aquellos tiempos no era plenamente consciente de su misión, con ciertos movimientos de carácter social. La calidad de su trabajo y la efectividad del mismo, que serán apreciadas en el futuro no muy lejano, fueron realmente inspirativos y plenamente eficaces, vistos desde el ángulo interno y jerárquico del plan. Dice, no puedo extenderme en pormenores respecto a la calidad de esta misión, solamente que el hermano RD se está preparando activamente ahora bajo la guía directa del maestro para una empresa similar, aunque mucho más importante y de más trascendencia mundial que la realizada anteriormente. A ver, si se dispusiera de un equipo de investigación, se podría rastrear la historia de estos países, ir buscando y al final llegaríamos a la conclusión de quién era quién. Esto se hizo en su momento y salió la lista de todos aquellos discípulos que estuvieron en aquel famoso grupo del tibetano, ¿no? Pero bueno, nos queremos de quedar con el ejemplo. La característica de todos es servicio abnegado, trabajo continuo, trato afectuoso, serenidad, arrojo, aplomo, voluntad de manifestar el amor, pero sobre todo tener una conciencia tan abierta que realmente es una firme, clara expresión de la conciencia rámica. Eso es tal vez lo más trascendente. El hermano F posee un cuerpo físico de raza negra, antiguo agricultor y un orador excelente. Ha luchado y lucha todavía contra la segregación racial en el mundo. Es un hombre de gran cultura, plenamente universalista, y está afiliado a ciertas organizaciones de carácter pacifista, algunas de ellas directamente relacionadas con la particular misión del maestro en el mundo. Es plenamente consciente de su vinculación con la rama y conoce exactamente el valor afirmativo de aquel verbo espiritual que convence sin atar y que atrae aún sin convencer.
Hay que acentuar el hecho de que tanto la obra de F como la de cualquier otro de los miembros viene inspirada principalmente por el rayo de amor del Señor del Universo y a través de Cristo, el avatar de amor en nuestro planeta. El rayo de amor del Señor del Universo, del logo solar. Por lo tanto, este ser estaba en Sudáfrica, estaba trabajando y bueno, uno me parece que uno de estos era de Rodesia, no sé si era Sudáfrica o Rodesia, hizo un trabajo importante, no sabemos quién es, tampoco importa, lo que importa es el trabajo. La personalidad debe quedar en segundo plano. Más que nada es porque si hablamos de un trabajo muy importante que realizó y luego lo conociéramos físicamente, tal vez no sería lo más interesante para nosotros. Por lo tanto, quedémonos con el aspecto del trabajo y cómo era, cómo no era, es segundo plano. ¿Sí? El hermano de es inglés de origen y actúa como pastor protestante en lugar de Inglaterra. Es decir, este es un salvador de almas, un pastor de almas, ¿no? Es simbólicamente hablando un verdadero pastor de almas y el campo de servicio previamente elegido por él, de acuerdo a la presión de ciertas tendencias kármicas, ofrece un especial ambiente para su particular dedicación. Es el de más edad físicamente hablando, siempre dentro de la rama. El más veterano es un pastor anglicano. Qué interesante, ¿eh? En el fondo, un pastor anglicano, ¿qué hace en el plano físico? Un pastor religioso, ¿qué hace? Lo mismo que hace el maestro. Acompañar a las almas a la revelación. Sigo. El hermano B, de nacionalidad norteamericana, rogó encarecidamente que no le mencionara en los escritos, ya que socialmente es muy conocido, y no deseaba que algún indicio lo identificara de cerca o de lejos. Este es el que no quiso nunca que se dijera quién era. El hermano B, estadounidense, no quiso ser mencionado, una persona muy conocida. No sé si este es el escritor o qué. Bueno, podemos pensar que toda la gente conocida que hay en los medios de comunicación y que a lo largo de los años salen, pero más que nada son conocidos por una postura muy firme de defensa de ciertos valores tradicionales, del mundo de la ciencia, la ecología, la salud, la medicina, la infancia, el mundo del trabajo. ¿Quién sabe? Según cómo podríamos llegar a pensar que tal vez esa persona, hombre o mujer, pudieran ser discípulos, ¿eh? Es cuestión de afinar un poco el ojo y la percepción interna, pero sobre todo no pongamos etiquetas, ¿eh? No todos son conscientes de ello, ¿eh? No todos, ¿eh? Pueden formar parte de la rama y luego en el plano físico sí que los que están con el maestro, evidentemente sí, pero ya se guardarán muy mucho de decir algo. Respecto a mí, Vicente, nada naturalmente acerca de mí no diré nada, ¿no? Mi único deseo es presentar un cuadro lo más simple y verdadero que sea posible de las leyes fraternales de la vida. No pretendo atraer la atención bajo ninguna forma. Hay que decir que nació en 1915 en Badalona, pero que él no sabía, lo escribió en la fecha exacta en la que nació. Había una diferencia de unos 10 días aproximadamente, y por lo tanto él no sabía si había nacido el 23 de mayo o el 6 de junio. Entre una fecha y otra, creo recordar, más o menos fue el nacimiento. Por alguna razón no lo inscribieron o no se lo comentaron, etcétera, etcétera. Tampoco tiene mucha importancia, o tal vez sea una forma de revelar algo. Dice, cumplido en gran parte el anhelo de exteriorización de la vida interna de una rama y de dar algunas referencias sobre las cualidades personales de los miembros que lo integran, solamente resta decir que de acuerdo a la gran ley universal de analogía y al testimonio vivo de las palabras ocultas de los sabios y conocedores espirituales de todos los tiempos, una rama es un núcleo consciente del poder vivo y fraternal de la jerarquía, y que una de las grandes preocupaciones de los maestros de sabiduría y de los iniciados en sus distintas gradaciones es exteriorizar la verdad de los grupos fraternales de la nueva era, crear las amplísimas avenidas para la expresión del amor universal que debe reemplazar esta edad de hierro que estamos fatalmente viviendo todavía aquí en la tierra, bajo el imperio del odio,
el temor y la ambición, por la edad de oro de las correctas relaciones humanas, nacidas de la buena voluntad de los hombres y de las puras intenciones de sus almas. O sea que el trabajo de los discípulos es ni más ni menos trabajar en la línea de aportar un nuevo mundo, establecer en el plano físico las condiciones que se están viviendo en las ramas de la jerarquía. Es un trabajo que cuesta mucho y por eso periódicamente hay crisis para que realicemos un trabajo de ajuste a nivel personal. Este trabajo de ajuste será el que nos permita poder con el tiempo, poco a poco y no de forma total como algunos creen, sino en pequeños grupos en diferentes partes del mundo, establecer un foco de luz. No se trata de iluminar a toda la humanidad, no lo podemos hacer, pero sí podemos establecer pequeños núcleos en diferentes partes del mundo. Y eso será el sustento para la venida del avatar, es decir, una nueva revelación que será, como de costumbre, en grupo. Continuamos. Venga, preguntas. Jesús, por ejemplo, para describir las características de los discípulos que forman el Ashram, habla de la vida presente, ¿no? Vicente describe la vida, lo que hace ahora mismo. En esta encarnación, en esta pasadas no dice nada. No dice nada, pero tiene que ver, ¿no? El proceso de las anteriores vidas también, supongo. Claro, porque piensa que él, cuando habla del hermano de Hungría, había sido un profesor de enseñanza superior de instituto, este hombre pues había hecho un trabajo y estaba relacionado con organizaciones de carácter social. Si miramos de Hungría, esto ya sabéis que formaba parte del telón de acero, tuvo una primavera muy importante, sabéis que los tanques entraron en Hungría, los tanques de la Unión Soviética en los años 50 en Budapest, evidentemente porque fue el primer país del este, del telón de acero, que pues plantó cara al estalinismo, ¿no? Y después vino Praga en el 68 y después ya sabéis lo que pasó con la perestroika y todo lo que pasó, y la caída del muro de Berlín. A ver, hubieron discípulos trabajando en todos los sectores, incluso hablamos muy cariñosamente de que Gorbachev era un discípulo. Un discípulo, lo que sucede es que este hombre pues le faltaba alguna cosa, seguramente, pero hizo un trabajo impecable. Si se hubiese seguido la recomendación de él, iba a ser una transición de unos cuantos años. ¿Y qué sucedió? Pues se le dio un golpe de estado y se puso, en lugar de una persona con luz, se puso a otro pues que tenía otra cosa. No tenía luz precisamente aquel señor. ¿Y aquel señor por qué lo pusieron? Pues porque era un títere en manos de intereses no precisamente claros. Entonces, ¿qué ha quedado de todo aquel trabajo? Bueno, pues ha quedado un país que aparentemente es una democracia, pero en el cual se han visto detalles últimamente que son un auténtico escándalo. Es decir, no puede ser que una semana entera tengas las urnas abiertas para que te voten, para que te quedes toda la vida en el poder. Claro, cuando uno lo mira con un poco de perspectiva, se da cuenta que es exactamente lo que hicieron los zares y exactamente lo que hicieron los secretarios generales de los partidos comunistas que gobernaron la URSS. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia del pueblo no ha cambiado nada. Por eso es tan importante de que a nivel local haya almas que apuesten por el manifestar el alma. ¿Cómo? ¿Cómo esos valores? De una forma sencilla, anónima, pero continua, constante. Eso va generando un campo de radiación y hace que otros humanos se asumen a ese proyecto. El problema viene cuando uno se identifica con una línea de poder, la que sea. Ahí nos equivocamos. Ojalá en nuestro país, por ejemplo, hubiera más almas manifestándose como tales y tuviéramos una conciencia social de derechos civiles muchísimo mayor que la que tenemos. Quiero decir que tenemos muy poca o ninguna. ¿Por qué lo digo? Porque reaccionamos tarde y mal ante la injusticia. Porque no va con nosotros. Eso sí, cuando nos afecta a nosotros nos quejamos. Si les afecta al vecino es su problema. Incluso en el campo espiritual o pseudoesotérico, yo ya he escuchado muchas veces decir, cuando uno tiene un problema es su karma. El día que te toque a ti ya veremos a ver qué dices. De estos casos me he encontrado a lo largo de los años bastante, incluso en los grupos de meditación, que es a veces lo más bochornoso. Pero hay que decir que no cambia la conciencia de un país así como así, sino a base de pequeñas aportaciones de discípulos encarnados que, sin que nadie se lo haya dicho, lo realizan. Y mucho del trabajo, por eso dice Vicente, una parte del trabajo que hizo
lo hizo inspirado por la jerarquía. Él lo desconocía, pero es igual, lo hacía. Él ponía un punto neutro donde había un conflicto, ya fuese con su pensamiento, su acción, etcétera. Pero nunca se le ocurrió decir que era un enviado de la jerarquía, porque entonces hubiera sido peligroso. No lo pueden decir todos los discípulos, son muy pocos, incluso de la línea del segundo rayo son muy pocos los que tienen autorización para hablar un poco del mundo interno en el cual están, muy pocos. ¿Alguna pregunta más, Gloria? Por ejemplo. ¿Milagros? ¿No? Continuamos entonces. Capítulo 5. Vida y labor dentro de la rama. Funciones de las ramas. Dice, la abundancia de métodos para el desarrollo espiritual que se puede notar actualmente y desde hace casi un siglo, facilitados principalmente por las escuelas esotéricas y filosóficas del mundo, son un claro indicio de la importancia de las ramas en esta era de transición que estamos viviendo. Abundancia de métodos, desarrollo espiritual, se nota actualmente y desde hace casi un siglo más o menos, desde que empezaron el teléfono, la telegrafía, la radio, la televisión y luego más recientemente, a finales del siglo XX, Internet y la eclosión total de Internet después del año 2000 y prácticamente podemos decir que desde 2005-2010 ya el mundo sin Internet no existe. Prácticamente es la tierra prometida y al mismo tiempo puede ser una auténtica trampa, una auténtica cárcel. Depende de cómo lo vivamos. Claro indicio de la importancia de las ramas en esta era de transición que estamos viviendo. Hay que entender que este trabajo de manifestación de esta tecnología maravillosa hace que realmente se pueda expandir la enseñanza esotérica con unas consecuencias inimaginables hace 100 o 150 años. Tenemos la herramienta por excelencia para prestar servicio. Por lo tanto, utilicemos las tecnologías para prestar servicio y no para ensalzar la personalidad, que ya no toca realizar eso. Dice, prescindiendo de la cualidad y características de los sistemas empleados para el desenvolvimiento espiritual de los aspirantes del mundo, hay que reconocer, dice Vicente, en líneas generales, que todo el proceso de desarrollo interno y todas las técnicas de entrenamiento específicas para el mismo obedecen sin distinción alguna a la gran necesidad mundial de estímulo y ayudas superiores. Hay que decir que hoy, más que nunca, la humanidad necesita de ayuda espiritual, que no debe buscarla fuera. Fue un error la presentación de las religiones mundiales respecto a la relación con el Creador. No hay que ir al templo a pedir, hay que ir al templo a agradecer, a dar las gracias continuamente, ya sea una mezquita, una pagoda, una sinagoga, una iglesia o cualquier otro tipo de templo que exista en la tierra, o simplemente mirar al sol y dar las gracias. Siempre agradecer, nunca ir a pedir. Por un lado, lo tenemos todo a nivel tecnológico y al mismo tiempo estamos profundamente solos, porque lo material estamos descubriendo que no nos satisface. Aquellos de los que nos rodean que todavía no se han dado cuenta que el mundo material solamente sirve para confundir, esos viven felices dentro de su ignorancia, pero como viven felices, nosotros no tenemos ningún derecho a violentarles internamente. No le podemos pedir que despierte a quien realmente no reconoce que está dormido. Por lo tanto, si nosotros creemos que hemos despertado, seamos entonces consecuentes con esta revelación que el destino ha tenido a bien ofrecernos. Porque si no lo hacemos, estamos perdiendo una oportunidad. Y hoy por hoy nadie puede asegurar, el maestro sí por supuesto, pero no nos lo va a decir, cómo va a ser nuestra siguiente encarnación. Por lo tanto, no perdamos ni un segundo de nuestra vida, porque cada segundo que perdemos es un lastre más en la evolución de la siguiente. Así que no hay más remedio que aplicarse la lección y esforzarse denodadamente por buscar la quietud del ashram en el plano físico. Pero eso lo debemos de construir, no solamente desear. Que en Piscis aprendimos a desear.
Todos éramos sagitarianos, mirando el horizonte, y allí estaba el horizonte, muy bien. Y muchísima devoción al de arriba, etcétera, etcétera. Pero teníamos la mente ocupada en lo material, en el bolsillo, en la bolsa que teníamos, ya fuera dinero, fueran valores, fuera cultura, fueran propiedades, o la idea absurda de decir que uno posee una familia. Es decir, no que forma parte de una familia, sino que tiene unos hijos y tiene una mujer. Ni son tuyos ni lo serán nunca, son almas. Por lo tanto, entendamos que o cambiamos el chip, como se dice habitualmente, nos damos cuenta de que la materia solamente sirve en un periodo evolutivo hasta que aprendemos a desapegarnos, que no quiere decir que dejemos la materia, sino que ya no nos identificamos en exceso con la misma, o realmente nunca, nunca, nunca podremos desplegar las alas. Como almas desplegaremos las alas en la medida en que entendamos para qué sirve la materia, entendamos para qué sirve la personalidad, pero si estamos continuamente acentuando la personalidad, el alma no puede moverse, no puede desplegar los brazos, no desplegará las alas. Sigo, ¿no? Ya queda poquito, ¿eh? Dice, existe un gran clamor invocativo que se eleva de las pequeñas voluntades de los hombres hacia las alturas, pidiendo angustiosamente un alivio divino a las grandes necesidades humanas. Este clamor puede ser oído por aquellos que son los responsables directos del plan de perfección del mundo y que desde elevadas zonas allende la razón humana dirigen inteligentemente el progreso evolutivo de la raza. Bien, una parte del malestar psicológico de la humanidad, que no toda la humanidad lo tiene, ni mucho menos, nada más, y no es el malestar psicológico propio de un plexo solar orientado al mundo material, sino una percepción interna que no se sabe muy bien qué es de que somos más sensibles a la necesidad mundial de la raza, que es precisamente la luz, el amor y la voluntad al bien manifestándose en la tierra, es decir, una personalidad responsable y un carácter de buena voluntad real, no ficticio. Esto se nota mucho a faltar y eso hace que una parte de la humanidad exprese una vibración que los que somos más sensibles, los que son más sensibles, lo detectan como una angustia vital. Y eso existe y tenemos la obligación de subsanarlo. ¿Cómo? Pues como os he dicho antes, no perdiendo ni un segundo de nuestra vida. Porque ya hay que decir que las edades que tenemos, prácticamente las cartas están desplegadas todas, ¿eh? Ya están ya nos queda menos. Por lo tanto, aprovechemos cada día, cada minuto, cada segundo. Dice, como precedentemente lo señalamos desde el principio de los tiempos, la ley de fraternidad oculta que emana del corazón de la deidad ha intervenido en el desenvolvimiento evolutivo del planeta, desde el reino mineral hasta el reino humano, pasando por los reinos subhumanos. El proceso iniciado en lejanísimas edades prosigue un curso inmutable y tiende actualmente, en su fase principal, a convertir al hombre en una individualidad divina, plenamente percibida de todos sus poderes y facultades superiores. La ley de fraternidad oculta, que emana del corazón de la deidad, interviene en el desenvolvimiento del planeta, desde el reino mineral hasta el reino humano, pasando por los subhumanos. Proceso iniciado en edades lejanas, prosigue su curso y tiende, en su fase principal, a convertir al hombre en una individualidad divina, plenamente apercibida de todos sus poderes y facultades superiores. Se trata de conseguir que la individualización dé frutos y que el recorrido, el tránsito por lo que se denomina reino humano, el trayecto que hay de Cáncer a Capricornio, pues sea efectivo, consciente y podamos llegar a la puerta de Capricornio y entrar en el quinto reino por la puerta grande, en el reino de las almas liberadas. Lo vemos mejor así, ¿no? Dice esta frase, en la que intervienen activamente unidades avanzadas de la raza de los hombres y miembros conscientes de la gran fraternidad blanca o jerarquía planetaria, es definitiva en lo que a la humanidad como un todo se refiere, debido a que todo ser humano que logra ser admitido dentro de esta fraternidad oculta y es capaz de penetrar en sus profundos secretos, se convierte de forma automática en un servidor consciente del plan planetario y en un vínculo de relación entre los seres humanos capaces de pensar y sentir correctamente
y aquellos grandes seres que cooperan inteligentemente con la actividad, con la divinidad en el desarrollo del proceso evolutivo de la naturaleza. Hemos de entender que si queremos formar parte de una rama de la jerarquía, hemos de ser discípulos, seguidores, o todos aquellos que tratan por manifestar la esencia del alma. ¿Y por qué? ¿En qué nos vamos a convertir? Pues en estos puntos de luz, en estos soldados, en estos agentes que va a utilizar la divinidad para manifestarse. No olvidemos que somos nosotros los que tenemos la potestad de manifestar a la jerarquía, al maestro, a la rama, a Shambhala, a la divinidad, cada uno según su grado de evolución. No pensemos que va a venir alguien así especial fuera, no. Somos los humanos, el cuarto reino. Por lo tanto, ¿cómo se va a redimir el cuarto reino? En la medida que mayor número de sus integrantes traspasen la barrera de Capricornio y entren definitivamente en el quinto reino. En el tercera iniciación harán una entrada y en la cuarta evidentemente harán otra. Pero en ello estamos. Por eso no debemos perder para nada el tiempo. Vamos a ver. Creo que ya en esta nos vamos a quedar. Sí, porque ya... Vamos, quedamos en esta ya. Dice, esta gran ley de vinculación fraternal que permite la continuidad de este desarrollo hasta su punto de aplicación principal en los discípulos mundiales. Al mencionarlos reiteradamente, no buscamos establecer una jerarquía distinta, dice Vicente, dentro de la humanidad, sino señalar un hecho en la naturaleza que todo hombre rectamente orientado debe forzosamente considerar algún día: la existencia de los discípulos y la incorporación de los mismos al trabajo activo de vinculación presupone un orden universal de relación que abarca la infinita vastedad de lo creado. La existencia de los discípulos y la incorporación de los mismos al trabajo activo de vinculación entre jerarquía y humanidad presupone un orden universal de relación que abarca la infinita vastedad de lo creado. Gracias a los discípulos, la jerarquía es más poderosa. Cuantos más discípulos haya, mayor control y mayor expresión de los arquetipos de la jerarquía en el plano físico. Mayor probabilidad de que la energía logoica acabe realmente haciendo hincapié, mella, es decir, cambiando ciertas situaciones. Todo esto, evidentemente, hay que entenderlo, que como toda prueba de sacrificio, de desapego, de discernimiento, de desapasionamiento, lleva implicado una renuncia. El ser humano debe dejar de pensar en términos de materialidad y debe de pasar a pensar y actuar en términos de espiritualidad. Es un proceso muy complejo, pero no hay que tener miedo. Creo sinceramente que en ello estamos. Bien, familia, una pregunta última y nos vamos. ¿No? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra.